Kohetot. Ayan na yung pambota ni Sandra. Nagluluto si Sandra ng pambota. Ayan, laki. Sobrang laki. Hindi na lumayas na si Elvis. Hindi ko sure. So, nagluluto ng napakadaming pambota ni Sandra. Ay, karne? Uno. Hindi pa inailalagay. Ay, yun siguro yung palmiste. Yung pinagpigaan ni Sandra. Ayan. Ay, yun. Diba? Ang dami. Ang daming paa ng manok. Lilia. Están ahí encima del gas. Saidu. Buenos días, ¿qué tal? ¿Por qué? So, ito yung pinagpigaan ng palmiste. Ginawa na ni Sandra yan kagabi ata o kanina. Trae los caldos. Diyos ko, nausukan lang ako. Bakit pa ako nag-ayos-ayos pa? Mauusukan lang din pala ako. Kami na yung ginamit na kaldero. Ligia. Sí, 3 caldos más frasco. ¿Ah? Pambota. Come, pambota na na? ¿Qué está? ¿Qué hay en dentro? Aceite. Aceite. Aceite de palmiste. Y solo aceite. Puede cocinar más otra cosa. Puede cocinar arroz, comida con aceite. So, tinatabi nila yung No, oil. No, explicar que hay dentro en tu olla. Aún no hay nada, no hay carne, no hay sal, no hay caldo, no hay nada. ¿Qué es? ¿Solo palmiste? Sí, sí. Pone palmiste y... No tenga más eso. Solo Pon- palmiste saca aceite. El Ah, aceite sí está sacando ahora. Dale. So, palmiste lang pala yan. Tapos, pinapakuluan. Tapos, pag pinakuluan, lalabas yung oil. Yung asete, oil yun. Oil ng palmiste. Tapos, ano yung cream. Dejar crema. Crema de palmiste. So, ayun, ano yung cream nung, nung palmiste. Gamit din pala yung oil. Siyempre, ngayon ko lang nalaman. Hindi kasi ako nanonood ng vlog ni Kuya Ruel. Hindi ako nanonood ng So, ayan na siya.
Tatabi na ni Sandra yung asete. Ay, ito na ate. Oh! Sal? Oh. Ayan na. Pinalagyan daw ng sal. Parang ang dami, ano? Mula ocho picante, nena. Oh, ayan. Caldo. Kaldo. Next, kaldo. Ganun daw ang kaldo. Ang init. Mula. Todo. Ocho. O 10. So, ayun na, nagiging cream na siya. Oh. Lia, te agua. Nawala yung oil. Pumuputok-putok, hindi ako makalapit. Lia, quiero agua. Diba? Llama a Diane que me corte. Alian, quiero leña, por favor. ¿Por qué? Nilalagay na ni Sandra lahat ng paa. Oh. No abre ha. Este para jugar luego ha. Tú jugar también. Todos ahí. En plástico, ¿no? Alian, quiero leña, ¿no? Habla, Feliz Navidad, Sophie. Feliz Navidad, Sophie. Feliz Navidad, Misma. Feliz Navidad, Misma. Feliz Navidad, Lola, Abuela, Mame. Feliz Navidad, Lola, Abuela, Mame. Feliz Navidad, Amir. Feliz Navidad, Amir.
Feliz Navidad, Alima. Feliz Navidad, Alma. Vivian también. Sí. Feliz Navidad, Vivian. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Kuya Raul, Jose y Bill. ¿Dónde está mi regalo? Está en mi casa. No. No, habla, ¿dónde está mi regalo? Pregunta, Kuya Bill, Jose y Raul. Nino. Una pregunta, ¿por qué? ¿Por qué le vas a dar? Escucha, mami. No me da con carne. No voy a comer carne. ¿Qué? ¿Solo pescado? Carne. Carne. ¿Carne o pollo? Pollo. Pollo. Hola. So, hinahalo na ni Sandra yung paa ng manok. Oh. So, ayan na siya. Yung ganun pala yun. Pon en pambota también? Ganun pala yun. Ben aki. Pon Merry Christmas. Pon Merry Christmas. Espera. So ayan na, ilalagay daw yan sa pambota. Print ako ng Merry Christmas. Yan. Tapos thank you pala kay Noah and Jose na Noah and Joyful Barrio na tumulong sa akin maggupit. Papakita ko sa inyo yung mga ginupit ni Joyful kagabi. So, lalagay na ni Sandra yung Deja ahí. Vete a comer otra leña. ¿Qué tal? Estoy bien. Gracias. Igualmente. Kasi ko hindi pa nagsisimula ang party. Para na akong 8 hours na nandito. Nakakatawa. Naligo-ligo pa ako at nag-makeup pa ako. Wala rin palang mangyayari sa akin. So, ayan na yung pambota ni Sandra. Oh. Ha? Fiesta. Oo. So, yun yung mga
assistant ko, si Lihia tsaka si Jimena. So, kaming apat ang punong abala. Ako, si Sandra, si Jimena, tsaka si Lihia. So, bibigyan sila ng may gift kasi talaga ako sa kanila, pero pera ang ibibigay ko, hindi ako bumili ng something. So, pera ang ibibigay ko talaga sa kanila. And, ayan, sipag naman. Ginagaya daw niya itong letters na ito. Kaya alam na niya yung pagkakasunod-sunod. Quiero su ropa de clase. Porque nena preguntar cómo te llama. Yo. Dice tu nombre de clase. Nombre de clase. Nena, mi nombre es Aya Marie. Aya Marie. Aya Marie. Sí. Aya Marie. Aya Marie Evangelista. Tú, Aya Marie Evangelista. Tú, Teodosia, ¿no? Teodosia Bundu. Rosina Matingaroku. Oh, di ba? Tu. Teresa Mengono. Teresa Mengono. Lihia tu. Ligia Vélez. Lihia. Vélez. Oh, yun ang mga pangalan. Teodosia. Bondu. Oh. Teodosia Tu Bonduro. nombre es Petronila. No, Verónica. Mamá. Mamá. No. Idreja. Mamá. No me amo, nena, mamá. Dame. Ay, dame. Dame. No. ¿Eh? Muy bien. Yo voy a aguantar. No voy a aguantar. Pil na pil. Pil na pil. Pilingera. Pil na pil yung electric fan ko. Feeler. El tuyo. Okay, Nena, ¿cómo baila? ¿Dónde lo hay, Vale? Así. Muy ¿Dónde? bien. Aquí sí diga. ¿Cómo baila tu nena? Nena, baila. Muy bien, ah. Yo no sabe bailar. Ya peluco. Nena. Yo te voy a dar. De foto. Oh, foto. ¿Cómo? ¿Cómo foto? Ganun pala. Oh. ¿Cómo más? Así. Ganun pala. Oh. Foto. Foto, nena. Ginawang camera yung electric pan ko. Oh. Wow. Tumutuwad-tuwad pa eh. ¿Cómo baila de Navidad? Ha? Luego, kanta ha? So, ayan na yung pambota ni Sandra. Luto na. Ayan na. Kumukulo na. So, dadali na siya. Aguanta, Jimena, niya. So, ayan. Cuidar, ah. Ayan na yung pambotay ni Sandra. Tapos na. Yummy. Ayan siya. Diba? Solo Lian y Ellis me van a meter en esa cosa.
Parang kare-kare. Ang bango. Ang bango. Ayan, binigyan ko kasi ng pera si Sandra nung nakaraan. Sabi ko, bilhin na niya lahat ng kailangan niya. So, ayan. Nena? Ada. Look out, Sada. Sada. Tu, kansada? Sim. The what is black? Pwede ayun. That's so blue. That's the man of the solo. What is the mama saying? Mama says so. Ngolo ko mama di sila ndio hivi. Oh, kwa yuko. You come. No, ayuka? No. Sorry. Ah. Kaya asya kino pequeno. Ah, galing ni Nena. ¿Qué es? Esto. Oh. Cuando clap. ¿Qué significa? Cuando clap. Ha? El silabo pagat. Ah, hindi ko maintindihan. ¿Cómo? ¿Cómo? El silabo pagat. Ah. Kami na wala pa lang. Tapos na ba si Lihiya? Ay, very good, Lihiya. Muy bien. So, very good ang Merry Christmas ni Lihiya. Oh.